campus? ¿No? Aparentemente hay que tener abonado el curso para entrar. Les digo, lo que no les aparece en el listado de cursos es por eso, porque me lo preguntaron varios y ese es el asunto. ¿Ah? Así que bueno. Después las rotaciones, ya todos están en contacto con su centro de rotación. Buenísimo. Estamos como listos para... Bueno, listo, lo vamos viendo. Bueno, les voy a presentar al doctor, para que los que no lo conocen, Norberto Caso. Norberto es cardiólogo, ecografista, tiene muchísima experiencia en ECO3. De las 6 ediciones que se han hecho del curso, él ha estado en 4, ¿no? 5 ediciones, así que se imagina la experiencia de Norberto, y hoy la clase de él es ECO3 con ejercicio, que es casi la idea de lo que más hacemos del día a día, así que la van a aprovechar muchísimo. Norberto. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, vamos a intentar charlar un poco de ECO3 ejercicio. Es una charla muy importante, como dijo Pablo, y van a tener a lo largo del curso bastantes demostraciones, pero bueno, como ustedes saben, es el apremio más utilizado, porque la dobutamina y el dipiramol, si bien son apremios muy poderosos en cuanto a capacidad diagnóstica, se dejan siempre en forma secundaria para pacientes que realmente lo ameritan. Muchas de las cosas que voy a decir ustedes las conocen perfectamente, pero a mí me gusta esta clase reforzar todos los conceptos estos básicos, porque son básicos, los conocemos ambos, ustedes y yo, pero me parece que está bueno un poco para prepararnos, que estas cosas no pueden dejar de saberse y mentalizarnos que es lo mínimo que vamos a ver. Ustedes después van a leer artículos, cosas, y seguramente van a saber mucho más que yo en esto y van a ir interiorizándose más. Bueno. Esta siempre la muestro rápida, pero bueno, ustedes saben, mi formación fue con Lowenstein, así que estoy muy sesgado con estas cosas, pero con la historia y con los autores y conocer los autores. Pero bueno, los primeros grupos, el de Feigenbaum, todos lo conocen, Krauss seguramente también, y Mason fueron los primeros en desarrollar el método en el mundo. Si bien en Argentina hubo muchos líderes en varios lugares, en Córdoba, en Buenos Aires, y empezaron con el modo M a hacer esto. Luego, obviamente, Picano y varios autores nos demuestran en los libros que fue creciendo exponencialmente hasta el día de hoy utilizar apremios o ejercicio en bicicletas acostado. No les voy a hacer mucho hincapié, pero me gusta mucho mencionar que el ECO, por un lado lamentablemente y por el otro por suerte, es el método primer eslabón de la cadena, el más bajo costo y el que tiene obviamente nada de radiación, el que lo tiene. Esto lo digo porque parece una tontería, pero esto siempre me gustó desde la primera vez que lo leí. La primera edición del curso yo era alumno de ECO3, después participé del curso como docente o como colaborador, y una hemodinamia, aunque nos sigan diciendo, un SPEC tiene hasta 1000 placas más o menos radiográficas en cada vez que lo pedimos, por lo tanto hay que tomar mucha conciencia en el cáncer que generamos y en pedir estudios de apremio con radiación todos los años, como hay muchos colegas que todavía piden, y no ir a estos métodos que son muy costo efectivos. El ejercicio, esto, como bien les dije, tiene todas las características que mencioné antes, y solo 1 de cada 5 pacientes puede no realizarlo. Obviamente se suma toda la información de la prueba ergométrica, que hay que mirarla, no mirarla. En el examen ustedes van a tener siempre, en el parcial tanto como en el final, una pequeña reseña de la prueba ergométrica que nosotros le colocamos, para que ustedes se orienten un poco después lo que van a ver. No van a tener seguramente los electros, porque si no es muy largo y pierden mucho tiempo y no se van a poder concentrar en las imágenes, pero siempre una reseña de la prueba ergométrica es muy importante para basarse en la conclusión. O sea, si ustedes me preguntan, ¿vos mirás solo el electro y después mirás el eco y te basás en eso? No, hay muchas pruebas con electro normal y pruebas positivas.
las tengo todo el tiempo. Es más, no cargué otros casos porque es muy larga la charla, pero esta semana hice 2 casos de ejercicio puntualmente, francamente positivos, y estos meses hice varios, que no tenía nada el electro. O sea, o un ST ascendente mínimo o nada, y ni una arritmia, nada. Entonces, obviamente nos basamos en la ergometría, pero muchas veces la ergometría es muda y la prueba es positiva. Entonces, ¿dónde nos vamos a ubicar en esta cascada famosa isquémica que la estudiamos desde que somos residentes de primer año? Nos vamos a ubicar acá con el eco. O sea, no estamos ni en el Angor, que el paciente ya está cantado, que tiene enfermedad coronaria, o tiene enfermedad, algún tipo de enfermedad, puede tener una miocardiopatía hipertrófica también, o un vasoespasmo, o tiene enfermedad coronaria fija, pero tiene algo. En el eco estamos acá, y obviamente las pruebas como el PET o el SPECT en algunos aspectos, obviamente son todavía un poco más sensibles y específicas. ¿Por qué les decía esto recién? Esta diapositiva también me gusta mucho mostrarla, y es muy representativa de, por lo menos, lo que yo hago cuando me siento frente a una prueba premio de ejercicio farmacológico. Digo, bueno, ¿qué posibilidades hay de que este paciente tenga enfermedad coronaria? Y una vez que la prueba da positiva, digo, bueno, ¿dónde estoy parado? ¿Estoy parado en una estenosis fija? O sea, ¿tiene una estenosis del 80 al 100%? ¿O estoy parado en una estenosis dinámica? Es vasoespasmo. ¿Estoy parado en una miocardiopatía hipertrófica que tiene un desbalance entre oferta y demanda y simplemente no tiene enfermedad de grandes vasos o de vasos coronarios, sino que tiene la enfermedad de vasos pequeños, o un desbalance por la cantidad de músculo septal, si es asimétrica, o apical, o el resto que lo fuera? O estoy parado en un diabético, que muchas veces nos pasa, y nos pasó con estudios que hemos realizado en investigaciones médicas junto al grupo, de pacientes que tienen baja reserva coronaria, tienen pruebas positivas para isquemia, pero no tienen enfermedad para colocar stent de grandes vasos, pero tienen enfermedad microvascular, y eso les incide en el pronóstico. O sea que está bueno también pensarlo y no sentirnos mal cuando viene la hemodinamia, entre paréntesis, normal. Bien. Como les decía, justamente es porque después del 80% de la estenosis se expresa ese desbalance. Muchas veces en esta franja nosotros no diagnosticamos nada, pero el enfermo tiene enfermedad. Yo lo digo por el advenimiento de la tomografía multislice, que muchas veces le hacen a los pacientes y tienen enfermedad de 50-70%, después vienen con nosotros porque hacen, en vez de entrarle muchas veces le entran por la anatomía, y no estoy hablando de viabilidad, estoy hablando de pacientes normales, no sé por qué lo hacen, pero lo hacen, y entran por la anatomía y después da normal, y bueno, y decimos ¿qué hacemos con eso? Bueno, los defensores dicen no, porque podemos prevenir la dislipemia, etcétera, etcétera, pero no es motivo de discusión. Sí es motivo de discusión que nos puede dar negativa la prueba y puede tener lesiones intermedias. Para eso está la reserva coronaria. A veces la reserva coronaria, si bien acá cuando la lesión es del 80 al 100%, y esto Jorge Lobosten les va a hablar mucho sobre el tema, da francamente positiva, hay una reserva coronaria intermedia, donde nosotros hicimos muchos trabajos, donde el enfermo tiene una estenosis moderada, y muchas veces tenemos que tomar decisiones clínicas o invasivas. Muy de moda, ustedes saben que está la FFR, no voy a ponerme a hablar comparativamente de los métodos, pero un poco, digamos, hace hincapié en este tipo de decisiones en lesiones intermedias. Nosotros en el ECO tenemos una herramienta para juzgar qué hacemos con lesiones intermedias. No es perfecta, pero es bastante buena a la hora de, bien hecha, de poder juzgar un pronóstico, un tratamiento. Esto no voy a hacer hincapié. ¿Se puede hacer reserva con todos los métodos? Se puede. De un lado está el dipiridamol y del otro lado están el resto de los apremios. Por supuesto, el dipiridamol, ustedes saben que no actúa con frecuencias cardíacas con doble producto. Si quieren actuar con doble producto, le tenemos que dar atropina, como lo van a ver en la clase de dipiridamol, y van a ver la dosis, cuándo darle, cuándo no. Y si no, nos conformamos con hacer la droga, generar la vasodilatación coronaria, y cuando haya una lesión se va a expresar obviamente en ese territorio el déficit de contractilidad. Si queremos reagudizar la prueba, hacemos la reserva coronaria, y la reserva coronaria va a estar obviamente menor a 2.5, que es el valor normal, 2 para el examen, para las preguntas del choice.
Y con respecto a los otros apremios, ejercicio de butamina y marcapaseo, que nosotros no realizamos, pero algunos centros, Cintia del Británico les va a traer estudios de marcapaseo que tienen ellos, estamos del otro lado. Con respecto a la segmentación, obviamente somos todos ecocardiografistas y cardiólogos, ante todo, la conocemos perfecta. Solo hacerles hincapié que a mí cada vez más, y me parece que ustedes también, que casi todos, me parece que obviamente se viven actualizando porque hacemos cursos y estamos inquietos, nos gusta referirnos a la cara, más que nada estoy hablando en segmento 5, a la cara posterior como ínferolateral y a la cara lateral como anterolateral. El clásico esquema, esa cara es la posterior, cuando tenemos posterior basal y medial, yo le digo ínferolateral. Cuando informo una prueba positiva para isquemia, inferior inferolateral, territorio de la coronilla derecha, casi siempre, o si es más inferolateral puede ser la circunfleja, no le digo posterior, le digo inferolateral. ¿Por qué? Porque nos parecemos al lenguaje universal donde se presentan los trabajos por un lado y donde usan los métodos como tomografía, resonancia cardíaca y cámara gamma. El resto de la segmentación no tiene grandes variantes, utilizan la misma. El septum también inferior en vez de septo posterior. Yo le digo septum inferior basal cuando estoy hablando de la coronilla derecha o basal y medio, y obviamente si estamos hablando de septo apical ya hablamos de otro territorio, la de A. No tiene nada que ver, porque el septum, ustedes saben que tenemos anterior y posterior del lado basal y medial, ¿no? Arriba obviamente no se comparte. Esto es lo que recién me mencionaba el Bulay, que es lo que ustedes están acostumbrados, y lo único que cambia, que me gustaría que ustedes empiecen a nomenclar de esta manera, es lo inferolateral y lo anterolateral. Más que nada también para los exámenes y para manejarnos en un lenguaje cuando tengamos, bueno, Pablo Merlo es el experto en chat, páginas web, bibliografía, videos, todo, es el que, yo no soy pésimo, es el que va a manejar todo eso y vamos a tratar de manejarnos con nomenclaturas nuevas. Con respecto a las arterias, lo mismo que dije antes, esta cara más lateral la circunfleja, lo inferior la coronilla derecha y la de A que se lleva los máximos cantidad de segmentos. ¿Qué les voy a decir de cada modalidad? En realidad poco, pero al revés, ponernos de acuerdo. Lo que hay escrito y un poco el capricho de cada uno también, porque yo no voy a hacer... Yo me formé sesgado, pero también les voy a ser objetivo. La cinta del treadmill es muy bueno, es un método que se hace en todo el mundo. Tiene doble productos impresionantes con respecto a la bicicleta, muchas veces que alcanza. Pero las imágenes casi todas las tomamos cuando se acuesta el paciente. Perdemos tiempo. ¿Qué les puedo decir de la bicicleta erguida? Es muy barata, es bárbara para nosotros empezar a armarnos, si queremos poner un pequeño centro o en el interior o en algún lado donde no podamos gastar gran cantidad de dinero. Es muy noble porque no tiene accidentes. La cinta tiene más accidentes en cuanto a caídas, muerte súbita muchas veces o por la cantidad de esfuerzo, etcétera, o está documentado de esa manera, pero a veces el pasaje a la camilla también es un poco torpe. Pero la cinta, si es esas bicicletas nuevas, se pueden tomar imágenes sin esfuerzo. Y la vedette es la camilla supina, pero no es la única que tienen que realizar o que pueden realizar. Las otras dos están perfectamente documentadas. Y en la bibliografía no van a encontrar grandes diferencias, ahora lo voy a mostrar. La bicicleta supina, diferencias. Toma imágenes sin esfuerzo perfectas, toma gradientes para valvulopatías. De esto me estoy refiriendo a estenosis aórtica, estenosis mitral, insuficiencia mitral, en el caso de querer ver la progresión de la insuficiencia mitral, y la insuficiencia aórtica creo que es la valvulopatía que menos utilizamos para premios en cuanto a decisiones terapéuticas. Ustedes saben, si leen sobre valvulopatías, que las que mencioné antes son las que más se piden estudios para definir la cirugía o el pronóstico. Con respecto a los protocolos, no es una charla de ergometría, ya lo debemos conocer cuando entramos a este curso. Estos son los protocolos que por lo menos yo utilizo básicos, que manejo, y los voy también modificando para que el paciente haga lo mejor posible. ¿Con esto qué quiero decir? Lo máximo posible. Porque cuando es lo medio, lo mínimo posible, tenemos muchos falsos negativos. El protocolo no voy a hacer demasiado hincapié porque lo van a ir viendo durante los centros prácticos. Nosotros obviamente utilizamos un protocolo de ergometría continuo, con toma de presión cada
de 1 minuto y medio a 3 minutos, depende cómo quieran hacer las etapas, más cortas o más largas. Lo ideal son 2 minutos promedio, pero si es un apremio farmacológico utilizamos 3 minutos, generalmente para la dobutamina, y si es viabilidad, 5 minutos utilizamos. Le voy echando con algún casito para no aburrirnos. Esto es un eco básico, donde le hacemos a veces una toma de volumen completo. Este es con el primer equipo, el Vivid 7, el General Electric. Se tomaban tomas perfectas de volumen 3D. Era buenísimo el equipo. Esto es una multislice del Vivid 7 de punta a base, quise decir, de base a punta. Y lo que tiene bueno esto que vemos los segmentos apicales, inferior, anterior, septal, lateral o anterolateral, y vemos, digamos, a veces algún trombito que podemos tener duda. El multislice tiene, digamos, nos da bastante idea si lo tenemos para usar. Este es un apremio típico que van a ver durante el año, van a ver también, ¿por qué no?, cuando en el primer examen, un apremio normal, reposo, pico, post. Pico, ¿qué es? Justamente es lo que les decía, en la bicicleta supina o en la bicicleta común o en la cinta, si se animan, tomamos una imagen, la grabamos y después la ponemos en la diapositiva o la ponemos en el analizador del eco. Es un eco normal, como pueden ver, se achica la cavidad, no hay duda, 157 por minuto. Bien, este es el 2 cámaras, tenemos inferior, anterior, lo mismo, se acorta toda la cavidad, lo inferior se mueve bien también. Si tenemos dudas, ahora las vamos a disipar en el eje corto. Este es un 3 cámaras apical. Quiero salvarles algo también. Generalmente conviene tomar 4 cámaras, 2 cámaras, eje largo apical y eje corto. Y si quieren agregarle un paraesternal, también está bien, 5 cortes. Si quieren hacer 4, en vez de hacer el paraesternal largo, conviene hacer el eje largo apical porque tenemos la información de la punta del corazón y es mucho más estético para mirar y para analizar y como rédito. Y aparte se puede hacer strain, las nuevas técnicas. Este es el eje corto, el mismo paciente. Si teníamos duda del inferior, ven que se mueve perfecto. Acá está. Esto es lo inferolateral en hora 6, lo que hemos dicho, esto es lo anterolateral, anterior y septal anterior. Esto es DA, circunfleja puede ser, y derecha, esto puede estar compartido. Y esto es DA, obviamente, lo de arriba. Bulay, fracción de sección normal, el desvío estándar de la contractilidad, o sea, de las curvas del pico sistólico, esto nos da unidad de sincronía. Cuando está por debajo de 11 habla de sincrónico de 9 y cuando está por arriba disincrónico. Estas nuevas técnicas, ya lo van a ver. Y acá la comparación de lo que les hablé antes, que no es más que lo mismo que les hablé que ustedes saben. ¿Cuándo me conviene usar el treadmill? Cuando quiero hacer de productos altos. ¿Cuándo me conviene usar la bicicleta supina? En valvulopatías, cuando estoy empezando a hacer los estudios, porque cuando empiezo es difícil, cuando el paciente se acuesta, hacer rápido. Cuando quiero hacer un paciente seguro, un paciente un poquito más anciano, etc. Esto es lo que conocemos, pero lo tengo que mencionar. ¿Cuándo aplicar un ejercicio? Siempre que se pueda. ¿Y cuándo hacer un ecostrés? Obviamente cuando una ergometría no se puede hacer, porque si es un chico jovencito, bueno, se le puede hacer una ergometría, pero si es una persona con dolor torácico atípico, si tiene variaciones del electro o diabético, o si quiero ya ver pronóstico de cardiopatía isquémica, tanto localización como extensión, o número de vasos, ahí sí tengo que ir a un ecostrés y la ergometría se queda corta. Con respecto a pacientes que ya están tratados con terapia antiisquémica, posinfarto, cirugía o angioplastia, evaluación de cirugía no cardíaca, en cirugías mayores estoy hablando, y valvulopatías, por supuesto que ahí el ecostrés yo creo que tiene un rol que me va a ayudar un poco más, si bien en una estenosis aórtica
asintomática, la ergometría me da la información que ustedes saben, pero la Ancelotti ya lanzó bastantes trabajos y conocemos que no solo esa población tiene hasta un 50% de enfermedad coronaria asociada y el ECOS-3 le da un plus en el diagnóstico, sino también que vemos los volúmenes fin de sístole, vemos, digamos, otros elementos de reserva contráctil, etcétera, que nos da el eco y la ergometría no nos da. Acá un casito para no aburrirse. Esto es un estudio de 4 cámaras, un ecoejercicio. Fíjense el pico, como acá pierde contractilidad. Vamos a ponerlo de vuelta, perdón, me fui al... Bueno, sigamos con 2 cámaras, separé el video. Ahí está, ven lo septoapical ahí, allá a la izquierda. Perfecto. Fíjense lo infraapical, lo anteroapical, lo anterior medio. Como ven que queda hipokinético, porque esto tiene que estar, ustedes vieron el primer estudio que les mostré, hipercontráctil. Cuando no está hipercontráctil hay que demostrar con muchas ganas que no tiene isquemia, cuando no está hipercontráctil un ejercicio. El ejercicio es muy hipercontráctil en normales. Cuando no está así, hay que mirarlo varias veces y hay que decir, este paciente algo tiene seguro. Miren el 3 cámaras apical, lo inferolateral, apical. Fíjense acá, se ve muy bien. Miren el eje corto, lo anterior medio, esto es anterior de A, esto es de A, y fíjense comparado cómo rota distinto el corazón. Ahí se tienen que concentrar. Algo muy importante, cuando tienen dudas en el 2 cámaras o en el 4 cámaras, a mí el eje corto me encanta. Miren mucho el eje corto. Y ahí van a descubrir, digamos, tanto para los ejercicios que hagamos de interpretación, etcétera, como para ustedes en su práctica diaria. Esto es la fracción de sección automática, nada de otro mundo que no se pueda hacer manual, invento de las nuevas técnicas. Strain normal, y este paciente tiene isquemia por todos lados. Strain normal de 2 cámaras, más de 20 es normal, longitudinal. Acuérdense que las fibras longitudinales miran el subendocardio, que es donde vamos a tener la isquemia. Lo mismo en el Bulay, normal completamente. Motivo de atención de la prueba. Hay muchos que como cardiólogos ya los conocemos. Obviamente en esto no podemos ser burros. Si el paciente tiene Angor y ya tengo el diagnóstico, se hipotensa a grandes escalas, estamos hablando de un ejercicio, hace un bloqueo, una insuficiencia cardíaca, un ST ya de 3 milímetros o 240-120 TA, no queda otra que detener la prueba. Nosotros somos bastante permisivos con la presión arterial. Teniendo el eco como herramienta está bueno porque podemos jugar un poco con eso, pero bueno, hay rangos aceptados que no lo podemos, arriesgar al paciente. Algunos dicen 220, pero bueno, hasta acá podemos llegar. Y obviamente cuando aparecen múltiples, ya tiene 2 vasos o tronco, tengo que cortar, o cuando aparece dilatación, una prueba muy grosera. Esto es más para todo el curso en general. ¿Cuándo prefiero ejercicio? Ya lo dije, ¿cuándo prefiero farmacológico? Ejercicio siempre, excepto que el paciente tenga una vasculopatía periférica o no lo pueda realizar o tenga un estudio de viabilidad que se prefiere la dobutamina. Simplemente, no hay mucha ciencia. Las contraindicaciones, es también sentido común. Cualquier proceso agudo, pericarditis aguda, miocarditis aguda, infarto agudo, tengo que dejar pasar el periodo de ventana clásico, obviamente básico, insuficiencia cardíaca descompensada, síndromes coronarios, estenosis aórtica sintomática, obviamente, hipertensión, realmente que no pueda empezar la prueba. Una vez está nervioso el paciente, le dejo un cachito que recobre fuerza para hacer estudio y tranquilidad. Una ventana que hoy en día inadecuadas, con los equipos no hay prácticamente. O cuestiones respiratorias agudas en el momento, broncoespasmo agudo. Complicaciones son muy pocas en mi modalidad que estoy dando hoy.
Estas son las que conocen ustedes mayores y menores, que las conocemos todos como cardiólogos. Pero gracias a Dios, esto no lo voy a dar detallado porque no tiene sentido que se acuerden de números, pero lo que voy a decir es que el ejercicio tiene muy pocas complicaciones, 0,03%. Para que tengan una idea, esta tabla de Picano me encanta. Este es el ejercicio, las complicaciones con respecto al dipiriamol, con respecto a la dobutamina, el dipiriamol en el medio, y este es el ejercicio con respecto al dipiriamol y a la dobutamina. Ahora lo dije bien, obviamente por eso les dije cuando empecé la charla, siempre ejercicio, si se puede. Las respuestas las voy a repasar, pero doy por hecho que las sabemos. La prueba normal es la prueba de hipercontractilidad. La prueba normal es cualquier estado que pase a empeoramiento. También de hipoquinesia a quinesia, o excepto de aquinesia a quinesia, que es necrosis. Y cuando hay, obviamente, hipoquinesia y pasa a normal, estamos hablando de viabilidad, ¿no? Y después puede empeorar de nuevo, respuesta bifásica. Esto me gusta a mí, es un cuadro básico también de la bibliografía clásica que leen ustedes, pero siempre yo lo tengo en mi cabeza. Es algo básico, pero ¿cuánto empeoró el paciente? ¿Se hizo aquinético directamente? ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Y cuántos segmentos tiene? El score de motilidad parietal, obviamente no uso en todos, lo uso mucho y le presto mucha atención. Y obviamente vemos todos los agregados que son la dilatación del BI. ¿Cuánto tarda en recuperarse la isquemia? Es algo que hay que ver mucho, cuánto tarda. Si lo tengo acostado 3 minutos y sigue hipoquinético, sigue con ST obviamente. Otro caso, se los voy mechando para que igual van a tener talleres, pero me gusta darlos, es más divertido que lo que ya saben. Esto es un eco normal. Estaba un poco lento acá, pero estaba hipercontráctil, o engrosaba. ¿Qué lo parió que se queda esto? A ver. No. Quería mostrarles algo de la cara lateral. Voy a ir para atrás, descansamos un minuto. Fíjense lo lateral, basal y medial. Allá. Lo lateral el ecografista lo mira poco, y ahí lo apical, es impresionante. Ahí también lo apical septal, ya acá se queda. Lo basal no, perdón, lo medial apical quise decir, disculpen, y ahí casi todo, ¿no? Es impresionante. Mismo está más dilatado. Estos dos cámaras, inferior e anterior, yo lo voy repitiendo porque ya sé que lo saben. Fíjense en inferior todo, prácticamente. Lo basal engruesa un poquito ahí, lo anterior nada. Acá el 3 cámaras apical, lo septal totalmente hipoquinético o aquinético, le pasaría el grado de aquinesia. Vamos a esperar un poquito. De vuelta, fíjense el pico, solo lo basal ahí. Siempre hay que verlo más veces, yo tampoco me acuerdo de los casos. Acá totalmente disquinético, lo inferior y lo anterior, nada, lo basal ahí un poquito. Lo medial, fíjense, está quieto. Hace que se arrastra, o sea, ni se arrastra, hace que se arrastra, no engruesa. El eje largo también, lo infralateral ahí se contrae un poco, pero lo medio apical nada, septum anterior nada, está borrosa la imagen, no se ve claro. Y acá, fíjense, la dilatación ventricular, y que lo único que se contrae bien es lo septal, y el resto, nada. Esto tenía caída de la flexión de sección, caída del strain, esto para lo que le gusta decir que el strain es un predictor de basal, yo ya sé que si el enfermo es coronario o no, y si no, no le hago nada. Bueno, yo le haría porque era normal y tenía tronco y 3 vasos. Bien, bueno, esa es la geografía. Esto no hace falta mostrarlo, acuérdense de un número solo. De todo lo que voy a mostrar, más o menos la sensibilidad de un 85%, para las preguntas teóricas más que nada, y una especificidad de un 80% promedio, 85-80, quedemos ahí.
Lo mismo acá, estudios con bicicleta un poco más sensibles, pero depende de quién haga el estudio y qué centro. Acá lo mismo, compara la bicicleta con la cinta, la bicicleta algo más sensible, más específica a la cinta, llega a más doble productos, y esto es lo que nombré antes, la calidad de las imágenes, no hace falta que tampoco esto lo aprendan. Lo van a encontrar en la clase grabada, pero no hace falta, es para mirarlo. Esto es también cosas que yo ya sé, pero es importante, que obviamente si es un paciente ya coronario, que tiene estenosis más severa, todo lo que fui nombrando, que tiene múltiples vasos, ni hablar la edad con la circunfleja, porque los ecografistas no miramos la cara lateral, lamentablemente, por eso los estudios dicen eso. La prueba máxima submáxima, hacerles apremios malos, a los pacientes nos dan falsos negativos, a tomar las imágenes 15 minutos después de que termine la prueba. Todas cosas que ustedes saben que si me sale mal, pasó algo en el medio, se desconectó un cable, no fui bueno ese día, se pierde diagnóstico, no queda otra. O sea, ese día tengo que estar concentrado como todos los días, porque acá lamentablemente a mí me da bronca a veces cuando pasa una tontería un segundo y decís, y si tenía algo y ahora tengo duda, ¿qué hago? ¿Cómo hago para volver atrás? Es imposible en un ejercicio. Bueno, es un tema, por eso hay que tener cuidado. La dobutamina, el dipidamol es diferente. Bueno, esto siempre lo pongo porque es un autor muy conocido y también los japoneses están detrás de esto. Él dice que la cinta es lo mejor y hace los estudios intraesfuerzo con cinta. Acá lo único que demostró es que tiene buena sensibilidad a hacer la imagen intraesfuerzo y que la cinta se hace fantástico. Nada más, es verdad. Ya lo conocemos, estuve hablando de eso. Y esto es un coso que se pone como un pituto, que se conecta desde lejos, una maniobra al paciente en el treadmill. Ven que está conectado, esto se conecta al traductor y esto se conecta al pecho. Entonces uno lo tiene fijo. Bueno, tipo Robocop. Bueno, falsos negativos, lo que mencionamos antes. Su máximo, un vaso, tipo choice esto, pero es importante para ustedes, 50-75, circunfleja, terapia antiisquémica en ecoba ventana. O sea, estas son todas cosas que conocemos, pero que obviamente nos hacen tener un falso negativo a la hora que después nos viene a decir, ¿viste que tenía enfermedad igual? Y dijiste que no. Bueno, alguna de estas cosas seguramente nos pasó. Y los falsos positivos, o sea que diagnosticamos de más, segmentos basales, anomalías del septum interventricular, bloqueo de rama, miocardiopatías, que a veces dan isquemia porque tiene enfermedad microvascular o desbalance oferta-demanda, y respuestas hipertensivas muy severas, hay que tener cuidado. Por eso hay que tener cuidado con la hipertensión. Bien. Bueno, esto es el primer first set, second set, cuando estás entrenado, cómo avanza. Y estos son las causas de anormalidad del septum, que las conocen perfectamente, marcapasos, bloqueos, sobrecarga de volumen, ventrículo derecho, posquirúrgico, pericarditis y sobrecarga de volumen izquierdo exacerbada. Esto ya les voy a mostrar un caso, creo que tengo, de que hay que valorar la hemodinámica del paciente en el ejercicio. La insuficiencia mitral, la presión pulmonar principalmente y la EE. Bien, la presión pulmonar también se puede hacer en el tracto, la presión pulmonar menor, diastólica, y ir viendo las curvas de EA y Doppler tisular. Principalmente lo que más uso es Doppler tisular en general. La EE uso mucho en el ejercicio y la presión pulmonar y la insuficiencia mitral si la tiene. Esas tres cosas, insuficiencia mitral, presión pulmonar. Entonces dicen, ¿por qué presión pulmonar? Porque van a haber muchas pruebas isquémicas que es impresionante cómo se desbalancea el circuito pulmonar. Estos son ejemplos de la literatura, que ahora vamos a tener uno en vivo, cómo va cambiando y cómo obviamente si se hace severo el patrón, restrictivo, obviamente es malo. Esto es la reacción EE, lo mismo. Acá hay otro estudio, 4 cámaras arriba, a la izquierda reposo, fíjense el esfuerzo, lo mismo de antes, van a tener muchos de estos. De vuelta, nada bien lo apical, lo lateral medio tampoco, como lo pueden ver abajo, se contrae poquito. Lo mismo en el 2 cámaras, anterior va un poco mejor, inferior poca contractilidad, hipoquinesia, franca, medial apical seguro, muy disquinético. 3 cámaras,
Ahí se ve mejor en el pico. Y el eje corto me muestra acá un poco más de alteración en la motilidad en el segmento inferior. Insuficiencia mitral. Cómo va creciendo. De vuelta lo mismo. Ustedes me dicen, no hay un parámetro, se puede realizar parámetros, a veces le hacemos modo M. Hay los estudios que a veces ponen un número en esto, es difícil calcular un PISA ahí. Lo importante es tener, digamos, la idea general. Algo pasó en la contractilidad, tenía dudas, creció la insuficiencia mitral, el paciente hizo síntomas, acá está el modo M que me refería, como insuficiencia mitral, el patrón, cómo va cambiando. Fíjense, la presión pulmonar de reposo y la fracción de eyección, cómo va cayendo. 53%, 40%. El Bulay, lo mismo, la contracción posistólica, cómo se va alterando en los distintos segmentos. O sea, lo que les quiero dejar con esto, y con estos casos que voy echando de la clase de ejercicio para no ser aburrido, decir fíjense en hemodinámica, fíjense en esto, que las nuevas técnicas ayudan, pero siempre estamos basándonos en la contractilidad. Solo nueva técnica hay que justificarlo mucho para poner isquemia. Esto es un reposo, todo. Speckle tracking, strain normal. Perdón, creo que me salté uno, ahí está, sí, disculpen. Esto es esto es el eco basal, 62 por minuto. Les decía recién, Speckle tracking, Bulay normal, 22,3, 22 y promedio 21,7. Más de 18 es normal para esta fábrica, para General Electric. Apremio. Ejercicio. Acá se me mezclaron, perdón. Normal. Sí, se mezclaron los casos, perdón. Este es un eco normal, discúlpenme, lo me eché. Sigamos con otro caso. De vuelta, apremio de ejercicio. Eco basal, engrosamiento de todos los segmentos. Eco esfuerzo, lo mismo. Fíjense la falta de contractilidad septal, apical. Fíjense acá en el lateral. Seguimos. Ahí está. Perfecto, 2 cámaras. Engrosamiento normal. Miren el inferior basal, engrose un poquito, esto ya muy poquito, casi nada, y acá nada. Parece más inferoapical, anteroapical, anteromedial, todo, porque acá nada más lo basal. Vamos a lo mismo, acá lo basal y medio va bien, lo anterior, acá se contrae un poco más que acá, que estaba a más frecuencia cardíaca. ¿Ok? Eje largo, mismo paciente. Analizamos lo basal, se contrae muy bien. Acá la contractilidad infralateral es buena y acá lo medial tiene un poco de defecto. Vamos con el eje corto. Lo inferior va bien. Si había dudas, nos sacamos. Y lo que menos se contrae es, de vuelta, en el eje corto, me voy a basar en el segmento que está a alta frecuencia. Todo lo anterior, lateral, anterior y septal anterior. Se contrae lo septum inferior, lo inferior y lo inferolateral. Bien, seguimos.
Acá muestro, este es el mismo caso, cómo el strain va empeorando. El primero era este caso, pero que era normal. Vamos para atrás, así lo entienden. Este es el caso que vimos. Contractilidad normal en basal, strain normal. Lo mismo que vimos antes, pero con strain, como cae. Bien. Y esto es un poquito lo que venimos viendo de las nuevas técnicas. La perfusión subendocárdica disminuye obviamente cuando cae el strain longitudinal, ya lo sabemos. Y la torsión, si no es transmural, obviamente cae poco, porque afecta a otro tipo de fibras subepicárdicas, que es cuando hay enfermedad ya transmural, y circunferenciales. Este son casos que yo les voy mostrando, o ejemplos de cómo cae el strain, que recién mostré el caso de resina, al final le puse el strain, y cómo la torsión no cae. Esto es ya viejo, ustedes ya lo vieron muchas veces, pero como el strain a veces obviamente me ayuda a localizar un infarto de DA, de cola derecha o de circunfleja, y cómo nos ayuda con un normal, un paciente con de vuelta descendente anterior, circunfleja y una miocardopatía que es más global. Cómo el strain a veces como pantallazo nos puede ayudar. De la contracción poshistólica, que es el bullseye azul que yo siempre muestro, ustedes saben que la contracción poshistólica, que es todos los segmentos justamente que no se contraen en la sístole, sino que se contraen, digamos, en el ciclo que no se tiene que contraer, vaya la redundancia, poshistólico, el bullseye nos da valores, como ustedes vieron en azul, 5, 7, 3, 0, y se pone azul, perdón, celeste, no importa el color, pero se los digo porque ustedes ya les fui mostrando, y se pone azul cuando da 20, 30, 40. Eso es muy sencillo, es todo el porcentaje de un determinado segmento, por ejemplo, agarro las fibras anteriores del corazón y digo, el 5% de las fibras anteriores de este corazón se contraen después de la sístole. Y agarro otro corazón que tiene en azul el 80% de las fibras que se contraen poshistólico. Uno tiene 5 azul y el otro tiene 80 azul. ¿Por qué no solo celeste y azul? Es 5 y 80. Si es 0, celeste, 0. Está todo en el pico de la sístole. ¿Qué valor le doy? Es la gran pregunta que ya está medio sabido, pero lo repito por si alguien no está familiarizado. Le doy valor, más que el strain. ¿Por qué? Porque cuando los segmentos se contraen después de la sístole, más del 20% es patológico. Algo pasa que no se contrae en forma sincrónica y cuando se tiene que contraer para inyectar la sangre. Si el segmento anterior se contrae, digamos, fuera de los otros segmentos, es totalmente ineficaz el volumen de eyección y la capacidad funcional de ese paciente en el ejercicio o en el reposo. Entonces, se le da valor. Ahora, ¿qué valor se le da? Puede ser necrosis, por supuesto. Son segmentos que se arrastran y no se contraen. Puede ser isquemia, por supuesto. Tiene valor isquémico ese razonamiento de encontrar contracción poshistólica. Pero también puede ser un bloqueo de rama izquierda. Hay que tener cuidado con la electricidad, porque obviamente la electricidad hace que segmentos se contraigan primero la cara lateral, después viene el septum, etcétera, etcétera. Depende del bloqueo, depende del trastorno de conducción, depende de la miocardopatía. O sea, en miocardopatía dilatada, esto tiene un valor relativo. O sea, es un parámetro patológico, pero de varios fenómenos fisiológicos. Y esto es lo que dice este paciente, este grafiquito que es clásico de Boy, creo que es. No, este es de Takeuchi, el de Boy es otro. Que dice que los pacientes que tienen contracción poshistólica son pacientes que no se remodelaron o que estaban isquémicos o disincrónicos en este estudio. Entonces, esto no, lo saco. Ahora, ¿la normalidad de la formación perdura en el tiempo? ¿Tiene memoria? Esto hay mucha discusión, hay trabajos viejos, nuevos. Choi, que fue uno de los primeros, dijo, yo encuentro que cuando el paciente tiene 3 vasos o tronco, aún sin alteración de contractilidad, el strain me da más bajo, en reposo, Bueno, dice que ningún paciente con 3 vasos tuvo strain normal.
A Choi le deberíamos mostrar estas que mostramos, Daniela, que está en investigación médica, tenemos miles de ejemplos de esto. O sea, y yo también, luego publicó, yo publiqué una parte, después también, publicamos con Desle. El strain está alterado en muchas situaciones. Ni todos tienen tronco y 3 vasos, ni ningún paciente que tenga el strain normal después tiene tronco. Eso es muy peligroso de decir. Por eso, léanlo el trabajo de Choi, se los dejo grabado. Después hay otro trabajo de este grupo, que son los que comenzaron con esto, que decían que los pacientes que tenían alteración del strain tenían después enfermedad significativa, por lo menos el 50%, pero no son todos. Son una parte de esos pacientes que le dieron significativamente y es una herramienta que se puede utilizar. La contracción posistólica tiene más valor que esto. Esto es el trabajo que estaba mostrando recién, que dicen que todos los que tuvieron un strain por debajo de 20 tenían la mayoría lesiones. Y los que tenían menor de 15 tenían mucha manifestación coronaria. Bueno, hagan el strain basal y saquen sus propias conclusiones. Y este trabajo, este era en perros, tal vez, creo que fueron los primeros, o bueno, lo que experimenta estos trabajos tanto en perros como en humanos es que la recuperación del strain fue buena, pero los periodos postsistólicos, que es lo que expliqué hace un rato, perduran más y está bueno usarlos. Esto es basal, pico, post, fíjense cómo recobró perfectamente y el basal tenía un poco de alteraciones mínimas, pero no alteraciones significativas. Pero recuperó total. Es muy dependiente de las nuevas técnicas estas. Si ustedes hacen strain se darán cuenta. Funciona alta frecuencia. Nosotros hicimos un trabajo en investigaciones médicas que funciona muy bien el strain de alta frecuencia, pero los segmentos basales no tanto. Y acá muestra que era muy bueno para predecir isquemia apical en esfuerzo. Cuando tenía duda lo predecía muy bien. O sea, los que tenían strain alterado, que no tenían isquemia, eran muy pocos, y cuando tenían strain alterado, casi todos tenían isquemia. Pero en lo basal no tanto, inferior. Y nosotros hicimos un trabajo después, yo hice un trabajo con otro grupo, este era con el de Lowenstein, este trabajo que usamos más de 150 pacientes, enrolé más todavía, y el strain dio bastante bueno en altas frecuencias, pero en hipertensos era menor el strain. Por eso le digo, ahí no. Y tenían, la mayoría después, muchos se estudiaban por otra cosa, yo lo llamaba, y tenían, no tenían enfermedad. O sea que también otros factores alteran el strain, digamos, porque son condiciones de fibra. Cualquier paciente puede estar alterado y no tener una enfermedad significativa. Bien, estos son los gráficos. Bien. Para ir concluyendo, creo que falta poquito. Tenemos tiempo. La enfermedad, digamos, la enfermedad. En la resolución lateral nos dificulta la imagen del strain, porque los speckles a veces es difícil de seguir. Cuando hay traslación, cuando hay infarto, a veces el strain también se altera. Tenemos que guiarnos mucho por el ojo en los segmentos basales y mediales, y con altas frecuencias a veces los cambios bruscos, ¿vieron que dicen que el Doppler tisular es ángulo dependiente? El strain no, es clásico esa cuestión fisiopatológica o de los ingenieros sobre la fisiopatología del corazón. Bueno, no siempre es verdad, porque cuando está rápido a veces se altera. Esto es el trabajo de Boix. Yo les decía que la contracción postsistólica, ya lo mencioné, alterada tiene que dar más de 20%, o sea, el de vuelta, postsistólico más de 20 es anormal. Boix es muy bueno para leer en postsistólico, fue uno de los primeros en estudios muy lindos. Este es un estudio de Picano, discúlpenme que no está la cita abajo, después Pablo se las va a pasar, lo charlamos con Pablo, no sé por qué no me apareció, lo vi antes de, ayer en realidad a la noche miré las diapositivas por los videos y encontré que no estaba. Es un trabajo conocido del 2015, si mal no recuerdo, porque yo en la charla del 2016 lo había mostrado, pero antes no, es de 2015-2016. Y muestra esta relación, la presión arterial sobre el volumen de fin de sístole. Lo dicen ustedes, bueno,
¿A qué te referís? Lo hizo Picano, no lo hicimos nosotros, no se nos ocurrió. ¿Y qué muestra él? El índice que en el pico del esfuerzo, el pico de un apremio, cuando el volumen de fin de sístole está muy aumentado al final y la presión arterial disminuye, y es una catástrofe. Eso me da tremendo, me da un coeficiente bajo. Ahí les voy a mostrar el punto de corte que usó Picano, y habla muy mal, porque ¿vieron el caso que les mostré, el peor, que se quedaba casi todos los segmentos? Bueno, ese paciente tenía volumen de fin de sístole aumentado y seguramente no levantó buena presión arterial. Si vamos a ver la ergometría, no me la acuerdo de memoria. Ese es el peor paciente. ¿Y Picano qué demostró? Hizo el volumen de fin de sístole, y obviamente la presión arterial la hizo porque hizo apremio, todos los pacientes se toman la presión arterial, hizo un índice y un valor pronóstico, más de 0,4, menos de 0,4. Y dijo, lo que tiene menos de 0,4 es muy malo, pero en todas las patologías. Y está bueno el estudio. El volumen de fin de sístole, si ustedes hacen eco, saben que los equipos nuevos, y nosotros creo que uno se va perfeccionando en el trazado, y hay métodos automáticos, pero no es exacto. Pero no importa que sea exacto. Ustedes saben que el volumen de fin de sístole en un tipo atleta o en un tipo normal, cuando se contrae a todo lo que da, a 150 por minuto, el volumen de fin de sístole está así chiquito. O sea, eso es muy bueno. Si está grande es muy malo, y entonces el cálculo de volumen no se pierde tanto por el error humano de esta relación. ¿Me siguen? Si da más de 0,4, no importa si da 0,6 o 0,7, la cuestión es que da más de 0,4. Por eso está bueno para que lo lean, este laburo. Comparó también la caída de fracción de eyección, hizo curvas de sobrevida. Cuando caía más de un 5% era peor, esto ya está escrito. Cuando cae más del 5% la fracción de eyección en ejercicio, todos ustedes saben que es valor pronóstico. Bueno, esto también lo trasladó al coeficiente, ¿ven? Más de 0,4, menos de 0,4, acá están las tablas, lo puso en mortalidad, con fracción de eyección normal o ligeramente normal, baja y muy baja, o sea, en distintas poblaciones. Se lo hizo a diabéticos, a no diabéticos, a pacientes con enfermedad coronaria conocida, a no conocida. Es una bolsa gigante, pero está analizado muy bien. Lo hizo separado ejercicio, dipiriamol y dobuta, y hizo el coeficiente en cada uno y los gráficos. El trabajo a mí me gustó mucho en ese momento, y por eso lo traje en ese momento a la clase. Hizo una tabla que es la tabla de Picano del libro, vieja, pero la agregó. Picano es como que va agregando cosas, es fantástico, digamos. Por eso para mí los norteamericanos no sirven para hacer ECOS-3, en eso no sirven los norteamericanos, sirven para muchísimas cosas, pero en eso no. Los europeos, y Picano principalmente, que tiene la escuela de Jorge y la escuela de los que hacen, me parece, el método bien. Por eso este método fue muy bastardeado, pero porque estaba en manos de técnicos que no tenían médicos atrás, que actúan en forma conjunta y que vean el estudio detenidamente y que hagan el estudio detallado con todas las herramientas. Era una ergometría con un equito, y esto no es el ECOS-3. Ese es el error. Por eso ahora nos paramos frente a la cámara gamma muy bien, o a otros métodos. No porque seamos mejores, porque lo hacemos bien, simplemente. Y acá Picano pone lo de siempre. La prueba submáxima si la prueba fue máxima, tiene bajo riesgo el paciente. Si fue submáxima, tiene más riesgo. Si la fracción de eyección era mala, tiene más riesgo. Si tomaba terapia antiisquémica o no tomaba, tiene menos si no tomaba. La reserva coronaria, y pone la relación, ven 0,4 y los eventos. Es para que lo lean. La conclusión de este trabajo, que es muy buen trabajo no solamente para pacientes con enfermedad coronaria, sino para todos los pacientes valvulares, para ver el pronóstico, miocardiopatías, diabéticos, oncológicos, etcétera. Y esto él lo llama reserva contráctil también. Esto es
Y ya para ir terminando, perdón, me falta un poquito, las modalidades que tenemos, ¿cuál tiene más sensibilidad? Ya lo conocemos perfectamente. La que más tiene es la dobutamina, que el ECOS 3 ejercicio la pisa. ¿Por qué? Porque tenemos más tiempo, llevamos a más de... Es como que es una prueba muy meditada y muy máxima, ¿no? Si la hacemos bien. El dipiriamol, la sensibilidad no es buena, no es mala, pero no es como el resto. Y la especificidad, obviamente, al revés. Ventajas sobre SPECT no me interesa darles, después véanlo, pero no es una cuestión de competencia. Este es uno de los últimos estudios que se hizo que dijeron, muchachos, no hay dudas que tanto el ECOS 3 como la cámara gamma, el ECOS 3 tiene excelente valor predictivo negativo. Miren, paradójicamente está publicado en una revista norteamericana y en las guías norteamericanas. Esto está reforzado. Así que imagínense. Negativo para isquemia, es excelente el valor pronóstico negativo para muerte, puntos duros, infarto, es excelente para angina y revascularización, y es excelente, este trabajo es un clásico total, es excelente entre cámara gamma y ECOS 3, la correlación de valor predictivo negativo. Con respecto a... Esto es un trabajo viejo, pero cualquier aumento del score de motilidad parietal, en mínimo que sea, varía mucho el pronóstico, y cualquier MET que hagan de menos en un paciente le pueden hacer mal en el pronóstico. METs y score de motilidad. Mujeres y hombres iguales, por supuesto, el método es efectivo en ambos, pero bueno, se hacían trabajos y se siguen haciendo. Yo el score de motilidad, esto que figura, ¿vieron? Si da más de uno de deterioro leve, algunos lo usan para funciones el score de motilidad basal. Está escrito, está corroborado. Yo lo uso más para ver el grado de isquemia y el pronóstico. Pero también está escrito que obviamente si empeora mucho, el deterioro severo, etcétera. Obviamente con isquemia empeora el pronóstico, que sin isquemia de vida, ya lo dijimos antes y con los estudios, y si es la DA y si es el tronco, obviamente es peor en la sobrevida, etcétera. Esto ya lo dije, es que cuando el riesgo es bajo, cuando tiene todas estas condiciones, score de motilidad bajo, rápida recuperación, territorio homozonal, aumento del volumen de fin de sístole no, alta carga de ejercicio y fe buena. Y cuando le da todo como los casos que vimos bastante contundentes, excepto 1 y 2, estamos en un peor pronóstico. Bueno, muchísimas gracias y acepto preguntas. Terminamos bien. Bueno, discúlpenme que no vine a la clase inaugural, pido disculpas. Justo estuve en mis vacaciones que no me tomaba hace muchísimo por cuestiones familiares, así que ya las había planeado hace mucho con unos pasajes. Sé que el curso es excelente porque está Lowenstein, está Pablo Merlo, está Gabriel, están todo lo que tienen que estar. Yo estoy de Yapa hoy en día, en la sociedad, agradezco que, bueno, poder seguir estando, pero bueno, tal vez no estoy tan a full, pero les aseguro que el que me llame por teléfono o necesite algo, puede contar conmigo, no me molesta porque alguien me preguntó, que me llamen o que me manden casos por WhatsApp, inclusive me mandan mucha gente. Vamos a armar unos chats que van a estar buenos, creo. Voy a tratar de participar todo lo que haga falta y bueno, el curso está bueno. Sé que ustedes, muchos están súper formados en esto, hacen estudios buenísimos, pero el curso creo que está bueno para decir, bueno, estoy en sintonía con todos, estamos todos en sintonía, el método. Los cursos no son solo útiles para el que viene de cero, sino el que se cree inclusive un experto, siempre se va a llevar algo y va a ver cómo están los demás
qué le pueden enseñar y él también qué puede enseñar a los demás. Yo creo que está bueno hacer todos los cursos. Yo hice todos, soy un fanático de cursos, no por la SAC, también en otros lados, sino que están buenos todos los cursos. Así que bueno, bienvenidos de mi parte y como les dije, discúlpenme que no estuve en la primera charla.